Bienvenidos una vez más a este espacio de la nueva normalidad, estos desafíos y aprendizajes en la pospandemia. El invitado de hoy es el profesor Francisco Osorio, antropólogo social y se ha especializado tanto en la filosofía como en la epistemología de las ciencias y que hoy nos acompaña y le damos la bienvenida. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, queremos un poco acercarnos a cada una de las sociedades. ¿Cómo está viviendo Chile esta pandemia? Tal vez una manera de responder a esa pregunta sea mostrando una comparación entre otros países. Me gustaría ver el caso con Colombia y Argentina y Chile, que creo que es una estrategia, una posibilidad de entender lo que está pasando acá y como una manera de entrar al tema. Voy a, voy a tratar de compartir una imagen entonces para que podamos ir conversando al respecto. Porque en los tres países, sin duda, los casos son alarmantemente muy similares. Hay una tendencia, uno podría pensar que nuestros países todavía están en la primera ola y es probable pensar que hay, tal vez, ¿no? No sé si me equivoque, si en Colombia se percibe que ya están entrando ustedes a una segunda ola o ustedes creen que todavía están en la primera ola. Estamos experimentando una especie de meseta. Nosotros también estamos Sí. en esta, nosotros también estamos en una especie de meseta y como pero el caso de Argentina es que al parecer Argentina está viviendo su primera ola y en un caso muy exponencial, aunque últimamente han bajado los casos. Viendo esta imagen, por ejemplo, esta imagen podemos ver que los tres países más o menos comienzan igual en marzo, pero Chile tuvo un incremento enorme y Argentina muy poco, Colombia más o menos como Argentina, pero ya hacia junio se percibe que Chile bajó los casos y Argentina y Colombia aumentaron. Entonces, en estos instantes, bueno, Argentina está en una situación muy complicada, Colombia en esta meseta bastante alta y después bajó y Chile en una meseta hacia abajo. Entonces, lo que podemos ver es como una diferencia entre estos países, pero también se puede ver como una cierta tendencia. Y vemos acá que esta enorme cantidad de casos se puede ver de otra manera. Voy a tratar de cambiar la imagen y ahí. Bien, en esta segunda imagen estamos viendo la cantidad de muertes por millón de habitantes. Y son imágenes que se pueden comparar entre países y tenemos nuevamente una enorme cantidad de muertes en Chile al comienzo, hacia abril y junio. Eh, aquí tenemos una enorme cantidad de muertes. Eh, Esta manera posible de responder a la pregunta por la situación en Chile se puede ver desde una situación un poco comparativa, ¿no? Entre Argentina, Colombia y Chile. Como vemos en esta imagen, en marzo, más o menos todos los países habíamos comenzado de la misma manera, pero la situación entre marzo y abril y junio es una enorme cantidad de casos en Chile. Estos son por millón de habitantes, entonces es un gráfico comparativo por millón de habitantes. Es una enorme situación acá. Argentina tuvo una situación muy controlada al comienzo de la pandemia, pero después, tal como en el caso de Colombia, empiezan a crecer y en el caso de Colombia, por cierto, la meseta está hacia agosto y ahora están bajando, pero en Argentina sigue subiendo la cantidad de personas confirmadas. Y en Chile
después de esta situación muy fuerte, empieza a bajar y los casos han continuado bajando regularmente. Entonces, esta es una manera de entender que las situaciones son más o menos parecidas, pero con algunas diferencias. Otra manera de Pero responder, ¿sí? esto como un subregistro, ¿no? Porque pues igual hay una proporción significativa de población que no ha sido identificada como portadora. Esa es una excelente observación, porque la pregunta sería, ¿qué pasa con las pruebas de PCR que son, el indicador más preciso? Entonces, pasan dos cosas ahí al respecto. Muy bien, efectivamente, como lo dice, al parecer es que estos casos hay que multiplicarlos por 4, por 6, por 10, porque la cantidad de casos verdaderos no los vamos a saber sino hasta mucho tiempo que avancemos en la historia y alguien haga una investigación epidemiológica real de casos. Pero abordemos ese tema de inmediato. Veamos esta imagen, por ejemplo, que son la cantidad de tests que se hacen. En información internacional, Argentina ni siquiera aparece, porque no hay capacidad en Argentina para entender cuántos casos realmente hay. No están haciendo los tests que debiesen. Colombia y Chile aparecen en estos indicadores y Chile tiene una enorme cantidad de tests. Por ejemplo, la semana pasada se hizo uno de los días de la semana pasada, en un solo día se hicieron 40.000 tests en un solo día. Entonces es una enorme cantidad de test. ¿Y quién es el responsable de hacer esas pruebas? ¿El sistema privado, el Estado? En Chile, como están estos dos sistemas, el sistema público y el sistema privado de salud, si una persona está en el sistema privado de salud, puede ir y pedir un test. El tema está en que ninguna persona va a hacerse un test porque se le ocurre que quiere hacerse un test y lo pide. Aunque seguramente hay gente que lo hace. No, esto es un tema nacional. O sea, tiene que haber una razón médica para hacerlo. Es siempre un médico el que está solicitando o autorizando el test. Entonces la respuesta es que hay un médico que es el que toma la decisión. Este médico está digamos, este médico no actúa solo, sino que actúa en función de un protocolo nacional cuya responsabilidad está en el Ministerio de Salud. Este médico, cualquiera que sea, entra los datos a un sistema, a una base de datos nacional, coordinada por el Ministerio de Salud. Entonces, la información es nacional. Y es una cosa interesante que ocurrió en Chile, que el sistema privado de salud y el sistema público de salud, para el caso del coronavirus, se eliminó. Ya no existe. Después seguramente vamos a volver al sistema público, al sistema privado. Ya no existe. Hay lo que le llaman acá una red integrada de salud. Todas las camas privadas, clínicas, públicas, hospitales, todo es nacional. Todos los respiradores son nacionales. Todos los instrumentos son nacionales. Ya no existe la distinción privado-público. Todo está comandado por el sistema nacional de salud. En ese orden de ideas, el control hacia el Estado para responder ha tenido la capacidad en la infraestructura hospitalaria, y en el caso de los modelos que usted nos señala, profesor, debe ser que en el caso de Argentina y Colombia tuvieron una cuarentena prolongada y Chile pudo de alguna forma tener una mejor estrategia. Yo creo que pasó lo mismo que con Perú, en el sentido de que aparentemente las cuarentenas iniciales eran para algunas personas una buena idea,
pero para muchas otras es una pésima idea. Y ahora creo que la evidencia está yéndose al lado de que las cuarentenas no han sido una buena idea. En la Argentina también tenía la misma intuición, de que aparentemente la cuarentena argentina fue muy buena y exitosa al comienzo, pero ahora no. Creo que en Colombia también pasó lo mismo, que la cuarentena al principio más o menos fue exitosa, pero parece que ahora no está sucediendo lo mismo. O sea que estamos abocados a salir del confinamiento. ¿Cómo está haciendo Chile en ese proceso o continuidad de ese proceso? Hay una... Está este sistema que no sé si lo inventaron los europeos, parece, el sistema de las fases. Argentina lo tiene, creo que Colombia tiene el sistema de fases, fase uno, fase 2, fase 3. Pues estamos en este momento la de rastreo, identificar portadores y aislarlos, ¿sí? Y Okay. en ese sentido. No, pero la idea de fase es otra. La idea de fase es que hay un conjunto de prohibiciones y permisos que depende de la situación en que se encuentre. Básicamente, ¿qué consiste? Que hay lugares, por ejemplo, regiones, o por ejemplo, comunas dentro de una región, en que se permiten ciertas cosas o se restringen ciertas cosas. En el sistema de fases, cada comuna es una unidad independiente. Entonces podemos encontrar que dentro de una región hay lugares que tienen alta cantidad de restricciones y otras comunas dentro de la región tienen menos restricciones. Entonces, dentro del país, la situación es distinta. En estos instantes que estamos teniendo esta conversación, comunas regiones del lado sur de Chile son las que tienen en estos instantes la mayor cantidad de restricciones y el centro norte del país la menor cantidad de restricciones. Y eso se ve al número de contagios o activación de economías regionales como el turismo. Desgraciadamente para la gente del turismo, la respuesta es que se ve por el número de contagios. La gente de turismo ha sufrido enormemente. La gente de restaurantes, la gente que atiende público, ha, lo ha pasado pésimo. Una enorme cantidad de empresas han quebrado. El turismo no se activa y como depende del número, solamente del número de casos, pero también, o sea, no solamente el número de casos, sino que hay otra variable. Si la capacidad hospitalaria de esa comuna permite soportar esa cantidad de casos. Entonces, si los casos son pequeños, pero la capacidad hospitalaria es muy poca, entonces esa comuna tiene alta cantidad de restricciones. Pasemos entonces a cómo ha impactado la pandemia en la economía chilena, que por su modelo y su referencia en América Latina, pues es expectante si el desarrollo de este modelo neoliberal ha logrado de alguna forma salir fortalecido o tan debilitado en los impactos de la pandemia. Aquí la alegría que me da de responder esta pregunta es decir que Chile es un país hermano como todos los países latinoamericanos y somos todos pobres, somos todos países en desarrollo. Este cuento, esta noción de esta historia de que Chile era un país en desarrollo ha demostrado la pandemia con tanta fuerza probar que nuestros países son los mismos, absolutamente los mismos, así que no hay ningún país en desarrollo acá. Y entonces los sectores más golpeados económicamente en la pandemia, que son nuestros pueblos, y qué tanto la banca, qué tanto la industria o esta flexibilidad les ha permitido por lo menos tener pérdidas netamente económicas muy pocas. El, no, las pérdidas han sido enormes, 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 enormes. Es algo que nadie lo había pensado. Nadie pensó
que la situación era tan terrible. Por ejemplo, la cantidad de gente informal en la economía, uno no la ve. Claro, uno ve las empresas de cobre, la gran minería, las industrias tecnológicas, pero uno no ve a la gente informal. Tal vez en Chile sea un poco menos, ¿no? Pero estamos hablando de que no sé, los números no son muy buenos, pero uno podría decir que entre un tercio hacia los 2 tercios de la economía nacional, de la economía chilena, es informal. La cantidad de gente informal es tremenda, enorme, para un país que se supone está en vías de desarrollo. Entonces, esa gente quedó sin trabajo rápidamente porque su trabajo dependía del día a día. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una manera de solucionar ese problema fue que el Estado entregó dinero a las personas, dinero directamente a las personas. Chile tiene un sistema de bancarización muy fuerte, entonces es relativamente fácil para un gobierno entregar dinero directamente a una especie de... no es una cuenta corriente, creo que es el nombre técnico, pero muchas personas tienen acceso a las operaciones bancarias, porque tienen tarjetas de identificación bancarias. Entonces fue relativamente fácil depositar a cada persona dinero. Otras ayudas fueron, por ejemplo, cajas de alimentos, que para mucha gente es terrible esta idea de cajas, pero para el gobierno, por alguna razón, le encantaba entregar cajas de alimentos. Entonces entregaron cajas de alimentos y se entregó dinero. Eso durante todo el invierno, que fue el tiempo más duro. Avanzado el pasado el invierno, ahora estamos cambiando de estación. En el mes de octubre, por primera vez, la economía registra un crecimiento de 1%. Ahora, claro, si eso lo comparamos con el menos 20%, menos 15% de los meses de invierno, un 1%. Una maravilla. Entonces, esta es la primera vez. La economista le llama a eso como el rebote, como que primero o la B corta, o le llaman la W, tienen como todas esas letras para hablar de estos sistemas. Nosotros estamos en la W y ahora hacia arriba. Una pregunta obligada para el caso de Chile es este proceso de movilización, que ya hace más de un año estalló, pero que tienen unos antecedentes. La sociedad chilena ha expresado mucho movimiento, la marcha de los pingüinos, el movimiento feminista, y viene este proceso de constitución. ¿Cómo está preparada Chile para esta definición de esta nueva forma de definirse constitucionalmente? Y si la disputa de fuerzas está tirando hacia visibilizar estos procesos, sobre todo los jóvenes y las mujeres en especial, como unos sujetos, o quizás visibilizar estos sujetos que desde hace tiempo están en movimiento. Voy a responder la pregunta de dos maneras. La primera manera es que es interesante preguntarse si hay una relación entre la pandemia y los procesos de movilización y las protestas que estaban sucediendo antes. ¿Por qué? Porque desde el término económico es más fácil responder esto. La crisis económica de la pandemia comenzó en Chile en octubre del año pasado. Es decir, la crisis de la pandemia es la segunda crisis económica, porque en los movimientos de protesta de octubre del 2019 comenzó la primera crisis económica. Los primeros golpes a los sistemas de, por ejemplo, hotelería, restaurantes, el servicio de turismo, eso comenzó en octubre. Eso quiere decir que la pandemia fue, en el caso de Chile, el segundo golpe económico. O sea, ya veníamos con un problema económico, la pandemia entregó el segundo. Entonces eso se explica, es una situación tremendamente difícil. Entonces,
Desde el punto de vista, relacionando esto con la pandemia y el punto de vista político, hay dos tesis que se pueden pensar en Chile. La primera tesis es que la pandemia vino a entregar una pausa a los movimientos de protesta que habían comenzado en octubre y que quedaron suspendidos durante todo 2020 por la pandemia. Si eso es cierto, si la pandemia vino a entregar una pausa a la protesta, Que podría ser lo mismo que pasó en Colombia en ese sentido. Claro, porque, por ejemplo, la protesta en Colombia, sobre todo en temas con la policía, ¿no? En Colombia, que hemos conocido. Sí, Eso, pero refería a que un mes después de las primeras movilizaciones del año pasado en Chile, Colombia experimentó una gran movilización e incluso hermanadamente recuerdo mucho, consignas iguales del movimiento feminista, del movimiento estudiantil, en ese orden de ideas me parecían similares. eso quiere decir que la pandemia también puso una pausa en Colombia, ¿no? Efectivamente, una pausa que ha sido intermitente porque los indígenas se han movilizado, las protestas a comienzos de septiembre contra el abuso policial se manifestaron, poco y similar en Chile también en ese sentido. Sí, según bueno, tenemos bastante información, pero no había visto. Parece que lo Colombia está un poco más tranquilo en estos instantes con las protestas de la policía, como que se calmó un poco eso. Habrá que ver porque el 21 de noviembre se cumple un año de movilizaciones. Entonces es ahí donde se va a medir si está suspendido o continúa. Hay una cosa de la pandemia que me gusta mucho, y porque siempre hemos dicho en las ciencias sociales que no existe la predicción. Las encuestas fallan, nadie sabe lo que va a pasar, me encanta eso. Pero hay una cosa que me encanta de esto de la pandemia, es que estamos pasando por ciclos y los países como de Europa que pasaron el primer ciclo, de alguna manera nos indican lo que iba a pasar en Latinoamérica después. Entonces, si esa idea es más o menos correcta, eh, nosotros ya tuvimos el aniversario de la protesta. Entonces, eso quiere decir que es probable que este mes de noviembre en Colombia venga esta protesta por esta situación de que hay como países que ya están pasando por estas situaciones y es como ver al futuro. Ver a Europa es como ver lo que nos va a pasar en Latinoamérica. Para muchos, desde el punto de vista de político, entonces, en el caso de Chile, efectivamente la pandemia fue un movimiento de pausa. El plebiscito, es decir, volvamos al tema de las protestas del 2019, que uno podría pensar que es como la gran protesta de todas las protestas anteriores del movimiento del pingüino, del movimiento universitario, del movimiento feminista, que son protestas muy importantes, pero la situación fue fuerte hacia el año octubre de 2019. Y ahí el Estado colapsa. Se queman las estaciones del metro, la red de transporte público colapsa. Se queman todas las estaciones, creo que el 40% del transporte público colapsó. No, la situación fue impresionante, fue tremenda. Como que nunca nadie pensó que el sistema de transporte más importante que la red de metro le iban a quemar. Es una cosa que fue, hasta el día de hoy, no se puede, hasta el día de hoy sabemos quién la quemó. Primero, no tenemos idea de quién quemó la estación. Hay evidencia, pero no hay algo sustantivo fuerte. Primero no sabemos. El sistema colapsa, el sistema económico colapsa a nivel nacional también. Y la solución, como ustedes bien saben, la solución a esto eran dos. O bien el gobierno sacaba a los militares a la calle, una especie de control militar,
muy fuerte, que ya había militares antes en la calle, pero como un control más limitado, digamos. No esta segunda idea que es como ya más fuerte de restaurar el Estado de Derecho, la fuerza militar. Eso no sucedió. Y la solución fue política. Y la solución de los partidos y del Congreso y de los partidos políticos del sistema político en general, fue un plebiscito, en el cual la pregunta era si había una nueva constitución o no. Ese plebiscito estaba pensado para el mes de abril del año 2020, pero con la pandemia no se podía hacer porque no se sabía mucho qué estaba pasando y se postergó y se acaba de realizar, ustedes saben, ese plebiscito, siendo mayoritariamente la opción de cambio de la Constitución. Pero al parecer no es que la nueva Constitución sea la respuesta, que es una manera como muy mecánica de leerlo. Tal vez la idea sea que a través de una nueva Constitución o a través de una Asamblea Constituyente, lo que se espera es conversar, proponer qué podría ser el nuevo orden político en Chile. Pero y en ese diálogo, y como usted bien lo referencia, esas similitudes entre tiempos y países, ¿no queda un reto del movimiento social a una forma organizativa, pues para poder estar en la constituyente? Porque uno mira en el caso, por ejemplo, del movimiento Indignados y su materialización o parte del sector en Podemos. La pregunta es, ¿Chile podrá, ese movimiento social o esas sociedades en movimiento podrán cuajarse y representarse en esos espacios más de orden partidista? La evidencia que tenemos hasta este momento, porque no tenemos la respuesta definitiva, como lo voy a hacer a continuación, la evidencia es que los movimientos sociales no están logrando surgir. En la Asamblea Constituyente se va a elegir, las personas que la integran se van a elegir en el mes de abril de 2021. Es en ese instante en que tendremos la respuesta a esa pregunta. La evidencia hasta el momento indica que los partidos políticos están volviendo a tomar control de la Asamblea Constituyente. Ahí volvemos al mismo. Aprovechando su conocimiento y su saber, tengo una pregunta especial por esta cuarta pantalla que permea las subjetividades en uno de los países de la región donde mayor penetración de internet y en especial de teléfonos móviles hay. ¿Qué está generando en la cotidianidad esta hiperconectividad en una sociedad ya hiperconectada como la chilena? La situación es curiosamente muy diversa porque pasan, a ver, veámoslo por varias partes. Por ejemplo, veamos el tema de la enseñanza. Veamos el tema de la universidad, por ejemplo. Las universidades cerraron, todas. Se acabó la universidad como la conocíamos. Y durante todo el año 2020, las clases son por Zoom, que es este sistema que estamos teniendo esta conversación en este instante han sido la universidad. Entonces, claro, primera situación. Las universidades lograron adaptarse, todas se adaptaron. Algunas compraron licencias, otro tipo de software, Google, incluso son más rentables. Claro. Sí. Pero se descubrió que una importante cantidad de estudiantes no podía usar Zoom. Viendo la brecha digital por conectividad que tienen los sectores, pero también la dimensión del consumo cultural de bienes simbólicos, porque para los docentes, en el caso particular del profesor, era el celular conectado a la web el elemento de dispersión del acto pedagógico, y hoy es el canal por el cual se pretende hacer un proceso de aprendizaje en términos de enseñanza y aprendizaje.
¿Está logrando la sociedad red ese cometido? Y en especial se lo pregunto a usted, que es un especialista en epistemología, en los procesos de investigación, las facultades a la hora de abordar temas de investigación, ¿está cumpliendo ese cometido? La solución fue que el Ministerio de Educación dijo, ok, esto así no funciona. Entonces vamos a pensar que hay contenidos mínimos. Hay algo que nos tenemos que poner de acuerdo que eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Y la segunda solución fue crear programas que fueron encargados a las universidades, diferentes universidades regionales, para transformar todo ese aprendizaje en algún aprendizaje online. Si bien la tecnología celular estaba asociada al entretenimiento, ha ido cambiando esta sensación para decir que la tecnología celular permite la educación a la vez que el entretenimiento. Por ejemplo, en términos culturales, la gente dejó de ir al cine porque los cines están todos cerrados. Intentaron abrirlos, pero no funcionaba así. ¿Dónde está viendo cine la gente? En su celular. Entonces, esa situación irrita profundamente a los directores de cine, que no pueden considerar que esa gente no debe estar pero sufriendo porque la obra que pensó para la pantalla grande está siendo en este instante consumida en la pantalla chica. La primera pantalla. Exacto. Sobre Exacto. Exacto. Exactamente. Ahora, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que es mejor ver cine en celular que no ver cine. Una pregunta filosófica, en términos ontológicos, para la humanidad esta pandemia, que significa el inicio o bueno, la continuidad de un permanente cambio hacia otro rumbo, o va a primar esta noción de que lo que está pasando va a pasar y seguimos como si nada. Y la idea de que esto pasaba como si nada, solo pudo haberse sostenido, creo yo, si la pandemia hubiese durado un mes. Ok, 2 meses. Si la pandemia hubiera durado un mes, 2 meses, volvemos a la normalidad y esto fue una pausa y hacemos después una historia de esto. Ya vamos a un año. Las vacunas van a estar, digamos, a nivel mundial en 4 años. Por cierto, los países desarrollados y la gente con dinero las va a tener en el próximo año. Pero ya a nivel que todo el mundo esté vacunado, 4 o 5 años. Entonces, es tan profundo el cambio que yo me inclinaría ahora por esta idea de la tesis de la nueva normalidad, en donde es probable, por ejemplo, en la universidad, es probable pensar que van a existir a partir de ahora un conjunto de cursos que se van a mantener en línea, así como otros cursos van a volver a las salas físicamente. Profesor, la gente en economía distingue dos cosas. Va a haber trabajo hacia el futuro. Trabajo va a haber. Lo que no va a haber es el trabajo que conocíamos. Entonces, si hay desempleo, si seguimos haciendo lo mismo. O sea, antes va uno al supermercado y el cajero, la cajera, a uno lo recibe y le permite pasar los materiales. Ese trabajo ya no existe porque uno pasa su comida, por ejemplo, la pasa por una máquina y paga en una máquina y sale del supermercado. Entonces, el trabajo como clásico dejó de existir. Sin embargo, fue una alegría ver que existía un nuevo trabajo, que era la gente que llevaba la comida a la casa de las personas, este sistema de delivery. Entonces, el sistema de delivery antes no existía y ahora existe. Entonces, ¿hay un trabajo de cajero? No. ¿Hay trabajo en delivery? Sí. Entonces, el trabajo va a existir. Lo que estamos teniendo que pensar es cómo se va a adaptar la gente
al nuevo trabajo y cómo hacemos para generar trabajos que hoy en día son inimaginables, pero que son necesarios para nuestras economías y nuestros países hacia el futuro. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, sus respuestas, su diálogo y a ustedes por sintonizarnos. Y nos vemos en una próxima ocasión.